llama Confianza en la vacuna latinoamericana. Ah, el logo que ustedes ven acá abajo, que se llama Confianza en la vacuna en Latinoamérica, tiene que ver con un proyecto que estamos llevando a cabo desde la SABE, junto con la Sociedad Brasilera de Inmunizaciones y la Universidad de Salud, que es un proyecto 100% destinado a confianza en las vacunas, pero de toda la región. Así que tenemos redes sociales, tenemos un sitio web donde pueden despejar un montón de dudas acerca de las vacunas, y justamente son todas herramientas para mejorar la confianza en las vacunas. La verdad que está hecho con muchísimo amor, así que las invito también en la SABE, en las redes sociales y en la página web. Hay dos ediciones de preguntas frecuentes sobre COVID, que les aconsejo que también lo miren, porque por ahí yo, la verdad que no llego a responder todas las preguntas en las redes, no es porque me haga la estrella ni mucho menos, sino porque estoy tapada de laburo y entonces por ahí no llego, y ahí van a ver un montón de las respuestas que están buscando. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Acá lo que tenemos son datos epidemiológicos de Argentina, de los casos confirmados de COVID por edad. Esto, si bien es de la semana epidemiológica 10 a la 20, a la 17, y ahora estamos pasada a la 20, la verdad es que lo que nos da la pauta, y lo que ya sabíamos, es que la mayoría de los casos se dan justamente en edades intermedias. El promedio de edad de los casos es cerca de los 38, 40 años, entonces esto abarca por completo las mujeres en edad fértil o con posibilidad de quedar embarazadas, ¿no? Entonces sabíamos esta regla del 80-20, que el 80% de los casos se dan en los menores de 60 años, pero el 80% de los fallecimientos se daban en los mayores de 60 años. Con la vacunación ahora vamos a ver que esto se va modificando, porque lo que hace la vacuna, sobre todo, es evitar las formas graves y la muerte por COVID, además de poder evitar la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante la vacuna. Acá ven que en personas gestantes la mediana edad de los casos de COVID confirmados es de 29 años, ¿sí? Y cuando vemos la enfermedad grave y la mortalidad en Argentina, vemos que menos del 1% requirió terapia intensiva de las embarazadas. Quiere decir que la enorme mayoría va a tener formas leves o asintomáticas que tienen que ver con la edad, con que sabemos que la mayoría de las personas jóvenes que no tengan otras condiciones de riesgo, por lo general van a desarrollar formas leves o formas asintomáticas. Y habla de las condiciones de riesgo porque ahora vamos a ver que tener alguna condición de riesgo incrementa la posibilidad de tener alguna forma grave, ¿sí? Bueno, la tasa de letalidad en embarazadas y puérperas es baja, pero existe, y el 60% tenían comorbilidades conocidas, las más frecuentes, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Cuando nosotros vemos que el 60% tenían comorbilidades conocidas, no estamos diciendo que el 40% no tenían ningún factor de riesgo, estamos diciendo que por lo menos no era un factor de riesgo conocido previamente. Muchas veces hay personas que tienen factores de riesgo y no lo saben, personas diabéticas que no se conocen diabéticas. Es verdad que en el embarazo muchas de estas cosas saltan por los controles habituales del embarazo, pero sí decir que no tenían un factor de riesgo conocido. Un tema importante que tiene que ver con la obesidad, un índice de masa corporal mayor a 35, tiene que ver con que muchas veces no se autopercibe y no se percibe por parte del personal de salud como un factor de riesgo, tampoco para gripe o para otras patologías, donde la realidad es que es un factor de riesgo para mala evolución. Entonces, esto es lo que sabemos. Ay, yo juro que no estoy pintando la pantalla. No sé, esta línea no sé de dónde. Bueno, estos son datos de la provincia de Buenos Aires, y acá vemos la enfermedad grave y mortalidad en personas gestantes. Y como les decía, fíjense, 99% síntomas leves o sin síntomas, ¿sí? Esto también para darles esa tranquilidad. Alguien está dibujando mi pantalla, pero yo no soy. 99% entonces, síntomas leves o sin síntomas, y un 1% requirieron internación en unidad de cuidados intensivos. Y de estos, el 0,3% requirió ARM, que es asistencia respiratoria mecánica.
¿sí? Y en provincia el dato es que de las embarazadas fallecidas, el 77% tenía alguna comorbilidad, como obesidad, asma, hipertensión u otras. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las vacunas disponibles. Tenemos como diferentes plataformas de vacunas, perdón, pero voy a llevar un mate porque estoy hablando muy rápido, díganme, porque a veces pongo play y no paro. No, está perfecto, así podés darnos mucha info. Bueno, entonces, características de las vacunas. Hay diferentes plataformas para desarrollar vacunas, algunas son más conocidas, como las vacunas inactivadas, como hablando de lo que tenemos en Argentina, la vacuna de Sinopharm, que es el virus, pero que está inactivado, está muerto, o sea, no está vivo, no es el virus. Cuando nos vacunamos no nos estamos inoculando la enfermedad. Es el virus que está totalmente inactivado. Y ya tenemos vacunas en calendario que son a virus que son inactivadas, como la vacuna de la hepatitis A, la vacuna de la polio, ¿sí? Con lo cual es una plataforma conocida, se sabe que son vacunas seguras y vacunas eficaces, pero también se probó para el COVID. Después tenemos las vacunas de vectores virales no replicativos, que es las que estamos usando acá, es la vacuna AstraZeneca o la de Covishield, que aclaro que es la misma vacuna, solamente que la de Covishield se llama Covishield porque se fabricó en el Instituto Serum de la India, entonces el nombre comercial es Covishield, pero es la misma vacuna que la AstraZeneca, con lo cual a los que recibieron la primera dosis de Covishield pueden recibir la segunda AstraZeneca, que no están recibiendo vacunas distintas, sino que están recibiendo la misma vacuna con un nombre diferente. Y la otra que tenemos es la Sputnik V, que también es todas las tres vacunas que tenemos acá es en un esquema de 2 dosis. Lo que tiene la Sputnik de diferente es que el componente 1 o la dosis 1 es diferente a la dosis 2. Es, digamos, lo que usan las vacunas con un vector viral, que es un adenovirus, es usarlo como de transportadores, como si fuese un carrito que lleva a la proteína S o proteína Spike o de la espiga. Vieron que el coronavirus se llama coronavirus porque tiene una corona de espigas, es como una pelotita que tiene como los palitos al costado. Esos palitos son la espiga y eso es lo que se usa como antígeno para presentarle a nuestro sistema inmunológico para que genere los anticuerpos. El adenovirus que transporta esa proteína S para que nuestro sistema inmune genere anticuerpos y también inmunidad celular, inmunidad de memoria, ahora vamos a hablar, para que no nos volvamos locos con los anticuerpos, ese adenovirus está también inactivado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con ninguna vacuna es a virus vivo atenuado, entonces lo que podemos decir a priori, tengamos o no tengamos datos, es que las vacunas podrían usarse tranquilamente en embarazo, en lactancia y en personas inmunosuprimidas, ¿sí? Digo podrían usarse tranquilamente porque ustedes saben que por una cuestión ética, y porque además ningún comité de ética muchas veces lo aprobaría, las vacunas, los ensayos clínicos de fase 3 excluyen a personas gestantes, a personas en periodo de lactancia o incluso a mujeres en edad fértil que no están usando algún método anticonceptivo. Y esto tiene que ver con que uno no puede hacer pruebas de vacunas en embarazadas si no tiene datos, ¿sí? Pero después lo que pasa es que en la vida real, no en el contexto de un ensayo clínico, donde, bueno, por ejemplo, yo soy una de las investigadoras del estudio de Sinopharm y nosotros antes de cada dosis le hacíamos un EVA-test a las participantes para asegurarnos que no estuvieran embarazadas, porque es por un tema de seguridad. Primero se necesita probar la vacuna en la población general y después se puede extrapolar a embarazo. Entonces, después en la vida real lo que pasó es que muchísima gente se vacunó estando embarazada y no lo sabía, recibió la primera dosis, se quedó embarazada, hacia la segunda dosis, y esos datos que se fueron acumulando alrededor de todo el mundo empezaron a demostrar que la verdad es que no había una razón para contraindicar las vacunas, a pesar de que no hubiera datos concretos de ensayos clínicos de fase 3, pero que sí había datos de la vida real que permitían usar las vacunas. Entonces,
La primera información se tuvo con la vacuna de Pfizer, pero ya se está hay información con la vacuna de AstraZeneca, hay información. La vacuna Sinopharm, a mí, en cuanto a los datos, no me preocupa tanto que haya algún estudio que demuestre, porque es una vacuna inactivada, y las vacunas inactivadas, por definición, son seguras siempre en embarazo y en lactancia. Y ahora, que esta semana, casi que llego para la presentación de hoy, pero no, porque está el Instituto Gamaleya por sacar toda una información sobre Sputnik en embarazo, pero ya sabemos también que es segura por datos de la vida real. Entonces, en base a toda esa evidencia científica que se fue reuniendo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, junto con el equipo de expertos que asesoran a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, decidieron excluir a las embarazadas o a las mujeres en periodo de lactancia como contraindicación para recibir las vacunas de COVID. Y no solo eso, sino que ya hace un tiempo las embarazadas con factores de riesgo, porque se acuerdan que yo les mostré que en general la mala evolución en el embarazo, en general digo porque en medicina no existe ni 0 ni 100, puede haber una embarazada que no tenga ningún factor de riesgo y evolucione mal, pero lo más frecuente es que las embarazadas que evolucionan mal es porque tienen alguna condición de riesgo. Entonces, esas mujeres están incluidas dentro de la población objetivo a vacunar, ¿sí? Pero ojo, porque lo que está empezando a pasar ahora, y yo creo que va a terminar pasando, es que se va a incluir a todas las embarazadas como destinatarias de la vacuna. De hecho, ahora, yo siempre me adelanto un poco a mis propias diapositivas. Ahora les voy a mostrar cómo en Provincia de Buenos Aires ya están como invitando a todas las embarazadas a anotarse. No quiere decir que todas se vayan a vacunar mañana, pero independientemente de tener o no factores de riesgo. Hoy por hoy, como vamos a ver después, la indicación a nivel del ministerio es personas que tienen alguna condición de riesgo o personas con alto riesgo de exposición, como por ejemplo trabajadoras de la salud, trabajadoras esenciales, ¿sí? Son como esos dos grupos los que tienen indicación de recibir la vacuna. Y hablando un poquito de cada vacuna, les contaba, Sinopharm es a virus inactivado, ¿sí? Se dan 2 dosis. Recuerden que siempre, y no solo para vacunas COVID, cuando hablamos de intervalo entre dosis de vacunas, hablamos de intervalo mínimo. No puede pasar menos de 21 días en el caso de Sinopharm, porque si no, la respuesta es menor. Pero no hay intervalo máximo, ¿sí? Entonces, en el caso de AstraZeneca, lo que se vio muy interesante, porque lo que se vio es que la respuesta era mejor si pasaban 12 semanas que si pasaban 4, ¿sí? Y en el caso de Sputnik también el intervalo mínimo es de 21 días, pero si pasa más tiempo no pasa nada. Y acá también aclarar, se puso el intervalo de 3 meses para ordenar de alguna manera todo el plan de vacunación. Si pasaron 3 meses y medio o 4, tampoco pasa nada, no es que se pierde el efecto de la primera dosis, ¿sí? Obviamente yo entiendo la ansiedad que generan nuestros viejos, nuestros abuelos, nosotros mismos, si recibimos la primera dosis y, uy, hace una semana que se pasaron los 3 meses y todavía no, bueno. La verdad es que están llegando muchísimas vacunas, ahora la semana que viene llegan 2 millones de AstraZeneca, así que todos los que hayan recibido Covishield van a recibir la segunda dosis, ya se están aplicando segunda dosis. La verdad es que en la última semana hubo un salto cuantitativo en cuanto a las vacunas, porque venía como bastante más lento de lo que todos hubiéramos querido el plan de vacunación, no por un tema argentino. Nosotros tenemos a veces esa sensación de que las cosas nos pasan solo a nosotros, digamos, en el mundo hay escasez de vacunas, pero la verdad es que por suerte tenemos la posibilidad de, en la última semana y la semana que viene, que estén llegando muchas vacunas, y también la posibilidad en un futuro muy cercano de empezar a fabricar vacunas acá en Argentina mediante transferencia de tecnología, como la Sputnik, que ustedes habrán escuchado que el laboratorio Richmond la va a fabricar, también la posibilidad de fabricar AstraZeneca acá, y todo eso implica
que las personas que se vacunan hoy son personas que no van a tener una enfermedad grave en 2 o 3 semanas. Y digo lo de 2 o 3 semanas porque recuerden que el sistema inmune necesita un tiempo para generar las defensas contra el virus, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eficacia de las vacunas, y Sinopharm es cerca del 80%, AstraZeneca cerca del 90%, Sputnik mayor al 90%, hablamos de eficacia para prevenir formas sintomáticas de COVID, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de eficacia para prevenir formas graves, hospitalizaciones y muertes por COVID, todas las vacunas tienen una eficacia mayor al 95%, porque en realidad el objetivo principal de las vacunas de COVID no es evitar tener COVID, sino evitar las formas graves y la muerte por COVID. Entonces lo que quiero decir es que la mejor vacuna, como digo siempre, es la que llega a tu brazo, ¿sí? Y tenemos que tratar de hacer oídos sordos a la fake news, a la infodemia, a toda la infodemia, que es ese exceso de información que muchas veces no tenemos las herramientas para procesar, y también entender que hay muchos intereses políticos detrás. Entonces hay gente que critica las vacunas no por una cuestión técnica, sino por una cuestión política. Y esto no ocurre acá solamente, ocurre en todo el mundo, ¿sí? Por eso la vacuna Sputnik y esta cosa de que en Estados Unidos solo hablan de Pfizer y de Moderna y es como que las otras vacunas no existen. Digo, hay mucho tema geopolítico en el medio. Cuando yo digo que me molesta o me jode que se politice la pandemia, sé que parezco totalmente naif, digo, o sea, entiendo en el mundo en el que vivo, pero me parece un problema tan serio de salud pública que uno debería poder dejar de lado esas cosas, pero bueno, evidentemente la equivocada debo ser yo. Entonces, esto lo pongo porque sé que es pregunta respecto a la vacuna de AstraZeneca o Covishield y el tema de los eventos de trombosis, trombosis asociada a trombocitopenia, plaquetas bajas. La verdad es que, digamos, lo que se vio en Argentina es una muy baja incidencia que no se puede, digamos, atribuir específicamente a la vacuna, más allá de datos que pueda haber en el mundo, y el riesgo de trombosis por la vacuna es del 0,0004% y el riesgo de trombosis por COVID es del 16%, o el riesgo por tabaquismo también es muy alto, incluso a veces por pastillas anticonceptivas, con lo cual no hay una contraindicación para que determinadas personas reciban o no puedan recibir la vacuna de AstraZeneca. Esto lo dijo la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y la verdad que hoy por hoy la recomendación es: si te podés vacunar, vacunate, porque lo que vas a evitar son las formas graves de COVID y las posibilidades de tener algún evento por la vacuna son muy bajas. Bueno, y ahora para contarles un poquito cuál es la recomendación más a nivel global, la Organización Mundial de la Salud, en sus preguntas frecuentes, dice, bueno, las mujeres tienen que vacunarse. Entonces, dice que las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de hacer formas graves de COVID, pero que hay poca información, eso lo sabemos, que hay pocos datos. Entonces, que las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna de COVID si el riesgo supera el beneficio. O sea, estamos en la misma, ¿no? Dos escenarios. O porque la embarazada tiene algún factor de riesgo, o porque la embarazada tiene alto riesgo de exposición. Y digamos que en general las únicas contraindicaciones de la vacuna es haber tenido una alergia grave a la primera dosis de esa vacuna, y si una persona tuvo alergia grave a alguna otra vacuna, con alergia grave nos referimos a edema de glotis o shock anafiláctico, bueno, ahí hay que ver si hay que recibir alguna premedicación o hay que aplicar la vacuna en un ámbito seguro, digamos en un hospital o en algún lugar donde ante una contingencia se pueda hacer algo. ¿Qué dice hoy el Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Las indicaciones son por alto riesgo o por enfermedades preexistentes que ustedes pueden
pueden ver acá, diabetes, obesidad grado 2 o mayor, con un índice de masa corporal mayor a 35, enfermedades renales crónicas, enfermedades cardíaca crónica, respiratoria crónica, cirrosis hepática, VIH, tuberculosis activa, oncológicos y trasplante, entre otros, ¿sí? Entonces, pero lo que yo les decía antes, que ahora les voy a mostrar, que la provincia de Buenos Aires y otras provincias ya están invitando a todas las embarazadas. Eso, vivimos en un país federal y cada una de las provincias también tiene autonomía para tomar ciertas decisiones. ¿Qué dice el CDC, el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades? Bueno, la embarazada se va a vacunar o no contra el COVID según el riesgo de exposición, los riesgos de enfermarse gravemente, los beneficios conocidos de la vacunación y la evidencia limitada pero creciente. Esta es una captura de pantalla que me mandaron ayer de la provincia de Buenos Aires, y de hecho también en el Vacunate PBA, en la app, a mí me llegó la notificación donde dice que las personas embarazadas eran priorizadas para recibir la vacuna contra COVID-19. Si te inscribiste antes de confirmar o sospechar el embarazo, puedes modificar tus datos y agregar tu indicación, tu condición ingresando al portal. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de anticuerpos. Hay cada vez más estudios que demuestran que podría haber pasaje de anticuerpos, tanto por la infección natural como por la vacuna, ¿sí? Y acá yo les traje solo algunos porque no las quiero aburrir, pero demuestran secreción de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G por leche materna, por 6 semanas luego de la vacunación, y que esos anticuerpos serían neutralizantes, ¿sí? Acá un estudio hecho con la vacuna de ARN mensajero, pero creo que muchos de estos datos se pueden extrapolar a otras vacunas. Esto es en mujeres embarazadas, y lo que hicieron fue dosar el pasaje transplacentario de anticuerpos, y lo que vieron es que en las embarazadas, 5 días después de la vacunación, de haber recibido la vacuna, ya había anticuerpos, y que el pasaje transplacentario de anticuerpos se daba más o menos luego de las 2 semanas de la primera dosis, ¿sí? Que había un nivel alto de IgG, y que entonces se podía comprobar un pasaje transplacentario de anticuerpos. Esto ya lo conocemos de otras vacunas y otras enfermedades, que de paso las recuerdo, ¿sí? Que todas las embarazadas tienen que recibir la vacuna triple bacteriana acelular después de la semana 20 de gestación. ¿Y esto por qué? La vacuna triple bacteriana celular cubre contra difteria, tétanos y tos convulsa, y la tos convulsa puede ser muy grave en bebés menores de 2 meses. Entonces, la vacunación después de la semana 20 con triple bacteriana celular en cada embarazo es para lograr un pico de anticuerpos importante, y que a través de la placenta estos anticuerpos pasen y protejan al bebé, además de también a través de la leche materna, porque ese bebé hasta los 2 meses no va a poder recibir la vacuna que cubre contra la tos convulsa. Así que es muy importante que todas las embarazadas se vacunen con triple bacteriana acelular después de la semana 20 y con vacuna antigripal en cualquier trimestre del embarazo. Entonces, tengo algunas reflexiones finales para compartir con ustedes. Hay todavía incertidumbre sobre cuánto dura la respuesta inmune a la vacuna, sobre también esto que yo les comentaba al principio, ¿no? Esta locura que hay ahora, por todo el mundo se quiere ir y dosar anticuerpos, y nosotros sabemos que la respuesta inmune a la vacuna no depende solo de los anticuerpos, depende también de la inmunidad de memoria. El sistema inmune tiene memoria, entonces cuando ya se expuso a un microorganismo, sea por infección natural o por vacuna, al volverse a exponer, desencadena toda una cascada que termina en la producción de anticuerpos neutralizantes. Entonces, a veces hacerse anticuerpos, sobre todo cuando no hay un valor de corte, un valor de referencia, ante el cual uno puede decir, bueno, estoy protegido, no estoy protegido, la realidad es que
Si los anticuerpos dan negativo, nos pueden dar una falsa sensación de inseguridad porque podemos pensar que entonces la vacuna no sirvió para nada y eso no es cierto. Y si nos dan altos, nos puede dar una falsa sensación de seguridad pensando que yo ya tengo un montón de anticuerpos, no me tengo que cuidar más. Y la verdad es que ninguna de las dos son correctas porque hay que seguir cuidándose a pesar de estar vacunados. Hay, obviamente, como les conté, nuevas plataformas, nuevos paradigmas para el desarrollo de vacunas COVID. No lo hablamos porque no las tenemos acá, pero las vacunas de ARN mensajero son una plataforma muy novedosa y muy segura de vacunas, que es la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna. Los datos muestran altas tasas de protección y muestra también que son seguras. Les decía, es todavía un interrogante la duración de la protección, la intercambiabilidad de vacunas, que es un tema que se está discutiendo mucho y que ya hay algunos estudios que empiezan a mostrar que podría intercambiarse vacunas, pero todavía no tenemos esa información como para poder intercambiarlo. Entonces la información que les tengo que decir hoy por hoy, hoy 29 de mayo, es que las personas que iniciaron con una vacuna tienen que terminar el esquema o recibir la segunda dosis con la misma vacuna. Y si se hace lo contrario, es un error programático. Ahora, si de acá a una semana esto cambia porque aparecen estudios que demuestran que se puede intercambiar las vacunas, lo cual es altamente probable, bueno, volvemos a charlar, pero yo les digo la información que tenemos hoy. Y la verdad es que ya están mostrando impacto las vacunas, porque uno ve como los adultos mayores, que son los que están más vacunados, empieza a disminuir la mortalidad en ellos. Entonces, las vacunas están demostrando su impacto positivo y por eso es tan importante, digamos, de la pandemia se sale con responsabilidad individual y con cuidados y con vacunas. Así que es muy buena la noticia de que estén llegando y que vayan a seguir llegando muchas vacunas, porque eso nos da la tranquilidad de que estamos en una situación difícil. Aprovecho para decir que los números que estamos viendo ahora no son el reflejo de las medidas que se tomaron, porque por el periodo de incubación y por el sistema de salud y por una suma de factores, los resultados se ven recién a los 10 a 14 días, entonces los casos diarios que nosotros conocemos son los casos que se notifican en el sistema y no los casos que se diagnosticaron ese día. Con lo cual, bueno, la realidad es que lo que estamos viendo ahora es como una foto de lo que pasó más o menos hace 10 días. Entonces, como conclusiones de vacunas de COVID y embarazo, un gran porcentaje de las embarazadas son asintomáticas o tienen cuadros leves, pero una vez que se internan hay más riesgo de requerir terapia intensiva. Los factores de riesgo son la edad avanzada, digo, dentro del embarazo, ¿no? O sea, una mujer de 70 años no se va a embarazar, pero dentro de las mujeres gestantes la edad avanzada es un factor de riesgo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y también en el caso de las formas graves hay mayor riesgo de parto prematuro. Y pongo acá, ¿vacunas para todas las mujeres gestantes? Yo creo que la respuesta es un sí, porque en gripe vimos que el embarazo por sí mismo era un factor de riesgo para hacer formas graves de gripe, porque vimos que solo un 40 y pico % tenía alguna condición preexistente como para tener complicaciones por gripe, y entonces el embarazo se comportaba como un factor de riesgo para gripe, sobre todo en el tercer trimestre, porque también hay un tema de mayor restricción, ¿no? Digamos, desde el punto de vista respiratorio y todo. Entonces, yo creo que es cuestión de días o de semanas para que se habilite para todas las mujeres gestantes la vacunación. Bueno, yo les agradezco muchísimo por su atención y bueno, las preguntas que quieran hacerme. Bueno, bárbaro. Hubo muchas preguntas, sobre todo ahora al final, porque se notaba que la gente estaba muy, muy atenta escuchando. Hay un comentario que tiene que ver, que desde mi punto de vista, que un poco con esto de las fake news que se generan, y dice, tantos casos de personas vacunadas y con las 2 dosis y enfermaron gravemente. ¿Hay tantos casos de personas vacunadas que han enfermado gravemente?
No, la verdad que no. El tema con las estadísticas es qué universo usamos, ¿no? Si, digamos, si yo de la gente que conozco tengo 3 que se vacunaron y enfermaron gravemente, en mi universo es mucho, pero si uno ve los datos totales, yo les quiero buscar el número exacto porque lo tengo. Un minuto, que acá tengo todo. El 1% de los vacunados tuvo COVID, ¿sí? El 1% de los vacunados tuvo COVID, de los vacunados con una dosis. Y el 0,02% de fallecidos de los que tuvieron una dosis, ¿sí? O sea, ya con una dosis solo falleció el 0,02%. Yo sé que los números tienen caras y que yo puedo decir solo el 0,02%, pero estamos hablando de personas que se murieron. Y eso, los que hacemos epidemiología, no los que hacemos, yo por lo menos voy a hablar por mí, no voy a hablar por mis colegas porque no pongo la mano en el fuego, pero digo, a mí me gusta hablar de tasas, hablar de curvas y todo, pero digo, ojo porque detrás están las personas, entonces para no frivolizar y no naturalizar los números. Pero, por otro lado, también, si nosotros queremos salir de lo personal y lo anecdótico e ir a lo que son los datos duros, los datos concretos, tenemos que, digamos, si uno ve los fallecidos de los que tuvieron al menos una dosis, ¿sí? Es el 0,02%, y el 90% de estos fallecidos tenían más de 70 años y tenían algún factor de riesgo, ¿sí? Claro. Y la verdad que son datos bastante contundentes que te dan la pauta de que esta eficacia para formas graves y muerte por COVID mayor al 95% que tienen todas las vacunas es real y lo estamos empezando a ver en la vida real. Lo que pasa es que la mortalidad en terapia intensiva, y acá no estoy hablando de mujeres gestantes, estoy hablando en general, es muy alta, es del 75 al 80%. Pero hay otro dato importante sobre la vacunación, que ojalá lo encuentre, porque lo tengo escrito en algún lado. Bueno, ahora no lo encuentro, pero que, lo que daba la pauta era que la mayoría de las personas que fallecieron en terapia intensiva en el último tiempo no estaban vacunadas, ¿sí? Con lo cual, el impacto de la vacuna es importante y lo estamos empezando a ver. Yo no lo puse lamentablemente para no llenar de diapositivas y que no se haga eterna la charla, pero uno ve la caída en la mortalidad en los adultos mayores, que son los que más están vacunados, pero recuerden que desde la vacuna hasta que uno puede ver el impacto, tienen que pasar 2 o 3 semanas, ¿sí? No solamente porque ahí empiezan a aparecer los anticuerpos, sino porque también el tema de la inmunidad celular y toda la activación del sistema inmune tiene que ver con eso. Entonces, aprovecho para, no sé si es una pregunta, pero por la duda lo aclaro. Si una persona se vacuna teniendo COVID y no lo sabe, porque nadie te hace un test antes de vacunarte, no es que la vacuna pierde efecto, ¿sí? No es que el COVID va a ser más grave, pero en la práctica es como si no estuviera vacunada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasó la suficiente cantidad de tiempo para poder generar esa respuesta inmune. Entonces, repito, ni se agrava la enfermedad, ni disminuye la respuesta a la vacuna, pero es como si no tuvieras vacunado, ¿sí? Florencia, vamos a dejar ahora la página que mencionaste al principio, porque la verdad que hay muchísimas preguntas. Me interesa particularmente lo que tiene que ver si hay algún tipo de estudio, porque hay varias preguntas que tienen que ver con el bebé recién nacido, si se genera, si hay algún efecto, si hay algún estudio de efecto de la mujer que se embaraza, si genera algún efecto en el bebé recién nacido. Efecto tipo teratogénico, malformaciones, eso. Preguntan si hay estudios de efectos contradictorios, contraproducentes, digamos. Sí, a ver, recordemos que si algo nos falta es tiempo para muchas de las evidencias que estamos preguntando. En principio les diría que de lo que se sabe, piensen que las vacunas se empezaron a desarrollar en junio, julio del año pasado.
con lo cual hay muy poca experiencia en mujeres que se hayan vacunado con 2 dosis y que hayan tenido, de hecho tendré que hacer las cuentas, pero si hay muy poco, Claro. pero en principio de los controles que se hicieron, digamos, intraútero, ecografías, ecodoppler, eso no se vio nada, no se vio ninguna complicación, no se vio ningún problema, pero bueno, y por eso decimos también que son seguras. ¿Por qué? Por el tipo de plataforma que utilizan, porque ninguna, repito, ninguna tiene el virus vivo. Vieron que la vacuna triple viral, la vacuna de la varicela, están contraindicadas en el embarazo porque son vacunas a virus vivo, si bien se sabe que embarazadas que se vacunaron sin saber que estaban embarazadas, no pasó absolutamente nada, pero son vacunas que por definición están contraindicadas en el embarazo. Entonces, en principio, por el tipo de plataforma que tienen y por estos datos de la vida real que hay con AstraZeneca, que hay con Pfizer, que se empiezan a generar con Gamaleya, vemos que son absolutamente seguros. Claro. Bueno, acá hay una pregunta, dice, soy personal de salud y tengo la primera dosis de Sinopharm, esperando la segunda. Mi obstetra no me autoriza a darme la segunda dosis porque según ella como que solo se está dando la Sputnik. En este caso hay una coherencia, digamos, en el registro de vacunación. Si vos tenés la primera dosis de una, te van a dar la segunda dosis de la misma. Te van a dar la segunda dosis de la misma, sí, sí, sí. Y es importante completar el esquema porque tengamos en cuenta que la primera dosis es la que te otorga la mayor eficacia, pero con la segunda dosis, si bien aumentas unos puntos de porcentaje la eficacia, lo que haces es sostenerla más en el tiempo, ¿sí? Actúa como un refuerzo. Entonces, es importante recibir la segunda dosis. No importa si pasaron 3, 4, 5 meses, recibirla. Bien, dice... Además, acordémonos que en general los esquemas, esto para todas las vacunas, los esquemas no se reinician, los esquemas se completan. No es que si pasan 4 o 5 meses, perdió el efecto la primera dosis. No pasa eso. Claro. Bueno, te hago 2 más y cerramos y mandamos a todas las personas al sitio 6, dijiste que era, ¿no? ¿Querés mencionarlo? Sí, es sabcortae.org.ar. Nos pueden seguir, si no, en las redes. Yo ahora igual en mi Instagram voy a compartir también para que lo tengan más a mano, pero son, bueno, son un montón de estas preguntas frecuentes que fuimos contestando, así que está bueno. Te hago 2 para que las respondas cortitas. Dice, estoy embarazada, me apliqué la antitetánica el lunes 17 y hoy me salió la vacuna COVID. ¿Puedo aplicarla o tengo que esperar una semana más? ¿Me apliqué cuándo, perdón? El lunes El 17. ¿Y tiene el turno para cuándo? ¿Para hoy? La vacuna, no dice, pero dice tengo que esperar una semana más, calculo que le habrán dado para los días próximos. Porque en realidad, digamos, la recomendación actual es que pasen 14 días entre cualquier vacuna y la vacuna de COVID. Después hay que evaluar en cada caso. Gripe también. 12. Sí, por eso, entre cualquier vacuna y la vacuna de COVID, digamos, y en cualquier orden, ¿no? Bien. La realidad es que no es lo mismo que hayan pasado 3 días, que uno dice, bueno, no, anda en todo caso a tu turno y que te lo reprogramen, o fíjate, hay lugares donde es más fácil reprogramar que en otros. Para si pasaron 12 días, yo me daría igual la vacuna. Digamos. Claro. Bueno, y última, que salimos un poquito de COVID, pero preguntaron bastante sobre qué hacemos con los niños que tienen el calendario de vacunación atrasado. Actualizamos. Bueno, eso es súper importante, eso es súper importante. Tienen que saber que independientemente de las medidas que se tomen, las vacunas son consideradas esenciales, con lo cual, si ustedes van a circular para ir a vacunar a sus hijos, a sus hijas, no importa si estamos en la fase 1 más estricta del mundo, la salida tiene que ser a vacunarse. Los esquemas que quedaron atrasados se completan, no se reinician. Las dosis que le aplicamos a nuestros hijos están y no se pierde el efecto, no hay que empezar de cero, hay que completarlo. Y también quiero decir, sí, no sé si hay alguno o alguna acá, o bueno, tienen algún conocido que por ahí hasta ahora no confiaba demasiado en las vacunas y que no vacunaba a sus hijos por el motivo que sea. Yo les doy un consejo: tener empatía, no juzgar y tratar de, bueno, de decir, nunca es tarde, empezamos ahora, anda con el pediatra, decile, digamos, que querés empezar el calendario de vacunación. Hay vacunas que según la edad ya no van a estar indicadas porque se dan en una
etapa determinada de la vida, y si estamos hablando, no sé, de un niño de 10 años, capaz que hay vacuna que ya no va a recibir, pero no importa, nunca es tarde. Lo que no hay que hacer es juzgar. Parece que si juzgamos y ponemos el dedito acusador, no vamos a lograrlo. Pero sí está bueno decir, bueno, no es tarde, se puede empezar ahora, y para las que quedaron con los esquemas medio truncos, porque tal vez pensábamos que esto iba a durar menos, y qué sé yo, bueno, agarrar el carnet de vacunas, consultar con el pediatra y a completarlo sin problema. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero los vamos a derivar a tus redes sociales, a todos, para que puedan seguir informándose. Y bueno, lo que dijiste al final de la empatía es lo que nosotros siempre, siempre recomendamos también, porque el uso del sistema de atención infantil es muy bajo en Argentina, y siempre decimos no juzgar, ir con empatía para transmitir a las personas, porque muchas veces no se dan cuenta o tienen información errónea. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Sí, Florencia. y sobre todo, perdón, lo último, y prometo que no hablo más, es que lo del calendario de vacunación, que tenemos 20 vacunas para todas las etapas de la vida, gratuitas, obligatorias, que son un derecho, pero también una responsabilidad, también implica que las vacunas son solidarias. Me vacuno para protegerme, no solamente para protegerme a mí, sino para proteger a quienes me rodean. Así que está bueno tener esa visión, porque yo en general soy 100% mi cuerpo, mi decisión, y me parece que es, ¿no? que es el camino, pero con las vacunas, ojo, porque cuando te vacunas no te beneficias solamente vos, beneficias a quienes te rodean. Así que ahí también es todo una línea, pero para otra charla. Sí, Bueno, sí, muchas sí. gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, muy contentos de haberte tenido. Y bueno, esto que tiene que ver, ¿no?, con la responsabilidad del uno, del otro, de que estamos